Bienvenido nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video se presentará la práctica número 8, donde se presentará la última forma de crear los elementos tipo línea, ya que en videos anteriores se ha visto diferentes formas de generar este tipo de elementos, en los cuales hemos observado, por ejemplo, la creación de los puntos mediante una forma manual, también la generación de los nodos de la estructura a partir de la superficie de un sólido. En el anterior video pudimos observar cómo podíamos crear también estos elementos mediante la creación de sketch. A continuación entonces vamos a presentar la forma más común y más óptima de generar estos puntos de una estructura deseada, y es mediante la exportación de las coordenadas de nuestra estructura a partir de un archivo de texto. Entonces lo primero es generar nuestro archivo de texto. Acá ya tengo las coordenadas de cada uno de los puntos que conformarán nuestra estructura, y entonces vamos a presentar qué es lo que significa cada una de las columnas. Acá en la primera columna observamos entonces lo que va a ser el grupo físico, que va a contener cada uno de los nodos, en donde se presentarán pues los diferentes componentes que forman estos elementos tipo línea. En este caso entonces van a estar incluidos dentro del grupo físico lo que son los puntos y las líneas. En la segunda columna tenemos lo que es la numeración de cada uno de los nodos. Para este caso entonces vamos a exportar 8 puntos, y en las siguientes tres columnas entonces vamos a encontrar la coordenada en X, las coordenadas en Y y las coordenadas en Z. Entonces asignamos un nombre a este archivo y lo guardamos. Entonces a continuación los vamos a exportar directamente desde el Design Modeler. Para este caso nuevamente vamos a trabajar con el material que viene por defecto, que es el acero estructural. Con esto entonces vamos a pasar directamente a abrir el Design Modeler y exportar nuestros puntos. Bueno, entonces acá ya en el Design Modeler vamos a dar clic en la opción de Point o punto, en la opción que se resalta con amarillo. Entonces vamos a dar clic y vamos a buscar entonces nuestro archivo de texto. Lo seleccionamos y lo abrimos. Además de esto entonces vamos a seleccionar las unidades de estas coordenadas. Para este caso van a ser en milímetros, y vamos a tener como plano base el plano XY. Entonces de acuerdo pues a esta configuración generamos. Entonces acá ya observamos nuestros puntos exportados. Con estos entonces lo que vamos a generar es una estructura de un modelo de silla metálica común, y para esto entonces vamos a crear nuestros elementos tipo línea. Entonces para formar dichos elementos vamos a la opción de concept y seleccionamos la opción que dice crear líneas a partir de puntos, y comenzamos entonces a darle la forma de nuestra geometría deseada. Aplicamos, el tipo de operación va a ser AutoFrozen para crear diferentes líneas. Generamos y seguimos nuevamente entonces con la creación de nuestra geometría. Nuevamente aplicamos, también AutoFrozen, generamos y acabamos entonces de generar la geometría de nuestra estructura. A continuación entonces vamos a agregar una sección transversal a cada uno de los elementos tipo línea. Para esto nuevamente vamos a concept, sección transversal. Para este caso entonces vamos a seleccionar un tubo circular, y de acuerdo pues a nuestro diseño o condiciones de catálogo asignamos las dimensiones correspondientes tanto al radio exterior y al radio interior. Para este caso el radio exterior va a ser de 12 milímetros y el radio interior de 10 milímetros. Entonces acá ya tenemos configurada nuestra sección transversal. Vamos a las partes, las seleccionamos todas y agregamos entonces la sección
transversal que acabamos de configurar. Para ver la representación gráfica, vamos a View. Primero ocultamos estos alineamientos y damos en la opción de que nos muestre la sección transversal sólida. Entonces acá ya vemos pues nuestra sección tubular, y a continuación, para acabar de formar entonces lo que va a ser nuestra estructura, que va a simular un modelo de silla muy sencillo, muy común, vamos a crear entonces una simetría a este cuerpo. Para esto entonces vamos a la opción de Create, Body Transformation, y vamos a seleccionar la opción de Mirror. Vamos a seleccionar como plano de simetría el plano YZ para este caso, aplicamos, y los cuerpos van a ser entonces los elementos tipo línea que acabamos de crear. Aplicamos y generamos. De esta forma entonces acá se crea la simetría de los cuerpos que acabamos de generar, y recordando pues que cada modificación que le hagamos a las estructuras originales, la simetría también se va a ver afectada, por lo que tenemos que tener cuidado si se modifica la geometría original. Bueno, entonces de acuerdo con esto vamos a proceder a generar la estructura que va a conformar nuestro asiento y el espaldar. Entonces nuevamente vamos a la opción de Concept y crear líneas a partir de puntos, y acabamos de seleccionar entonces los puntos que conformarán las últimas secciones pues de nuestra geometría. Aplicamos y nuevamente Add Frozen, generamos, y estas últimas líneas que creamos también vamos a proceder a agregarle la sección transversal tubular. Entonces acá de esta forma ya tenemos configurada nuestra estructura metálica para la silla. A continuación entonces lo que vamos a hacer es crear las superficies que van a simular entonces el asiento y el espaldar de la silla. Para esto entonces vamos a Concept y vamos a decir que vamos a crear superficies a partir de bordes. Seleccionamos entonces los bordes asociados para este caso el asiento, aplicamos y vamos a decir que esa superficie va a tener un espesor de 3 milímetros para este caso, y generamos. De igual manera entonces vamos a proceder a hacer lo mismo para el espaldar. Vamos nuevamente a Concept, crear superficies a partir de bordes, seleccionamos los bordes asociados al espaldar, aplicamos y nuevamente vamos a dar un espesor de 3 milímetros y generamos. Bueno, entonces acá ya tenemos prácticamente configurada lo que va a ser nuestra estructura de este tipo de modelo de silla. Lo único que nos falta por hacer es generar un join para que tanto los tipos de elemento, que en este caso van a ser de tipo línea y tipo superficie, compartan entonces la misma información de los nodos cuando realicemos el mallado. Entonces para esto vamos a ir a la opción de herramientas o tools, seleccionamos la opción de join. Para este caso entonces vamos a seleccionar un elemento tipo línea, damos clic derecho, decimos que nos seleccione todos estos elementos, y con el filtro de superficie entonces vamos a seleccionar las caras del asiento y el espaldar. Para este caso entonces se seleccionan de la parte posterior, aplicamos y generamos. Acá ya tenemos configurada nuestra geometría de la silla. Lo único que nos falta por hacer es unir todas estas partes en un cuerpo para que nos compartan la misma topología de malla, y de esta forma entonces ya tenemos nuestra estructura para pasar entonces al modelo y generar nuestro mallado. Bueno, acá ya tenemos cargada nuestra geometría en el modelo. Observamos entonces que nos haya reconocido el espesor que asignamos anteriormente y que el material asignado sea el acero estructural, y lo mismo pues para esta superficie y cada uno de los elementos tipo línea.
Entonces vamos a pasar directamente a generar nuestra malla. Vamos a trabajar con un tamaño de elemento global. Para este caso va a ser de 20 milímetros. Y vamos a generar un face meshing en la parte del espaldar. Aplicamos y entonces generamos nuestra malla. Por este tipo de elementos nuevamente la malla va a ser muy sencilla. A continuación entonces vamos a pasar al estático estructural. Para este caso entonces vamos a agregar nuestros soportes que van a estar ubicados específicamente en los nodos inferiores de cada una de las patas de la silla. Para este caso entonces vamos a trabajar con un soporte de desplazamiento. Entonces para las patas traseras de la silla seleccionamos entonces ambos nodos, aplicamos, y para este caso entonces vamos a decir que estas patas traseras, o pues los nodos donde van a estar ubicados los soportes, van a corresponder a un soporte, por decirlo así, tipo articulación, y entonces vamos a decir que no van a tener desplazamientos en ninguno de los ejes. Para el caso entonces de las patas delanteras, nuevamente vamos a aplicar un desplazamiento, seleccionamos ambos nodos, aplicamos, y para este caso entonces vamos a decir que en la dirección Y sí va a estar libre, es decir que va a presentar deformaciones a lo largo o en la dirección de este eje. Entonces ya tenemos nuestros desplazamientos o soportes configurados. A continuación entonces vamos a agregar nuestra fuerza, la cual va a estar distribuida tanto en el asiento como en el espaldar. Para este caso vamos a decir que en el asiento va a tener una fuerza definida por componentes y que va a tener una magnitud de menos 700 newton, mientras que para el caso del espaldar también va a tener una fuerza, pero en este caso sí va a estar definida por vector para que esta quede perpendicular entonces a la superficie del espaldar, y va a tener una fuerza de 300 newton. De esta forma entonces tenemos dos fuerzas distribuidas tanto en el asiento como en el espaldar, y entonces ya tenemos configurado nuestro estático estructural. Entonces vamos a pasar a la parte de solución. En este caso vamos a calcular nuevamente la deformación total de ambas superficies, que va a ser del asiento y del espaldar. También podemos calcular entonces los esfuerzos equivalentes de von Mises para estas superficies, y vamos a introducir también el cálculo del esfuerzo máximo principal. También vamos a trabajar entonces para la estructura metálica con la función de Bin Tool, donde nuevamente vamos a calcular entonces los esfuerzos máximos y mínimos combinados, los esfuerzos directos. También vamos a decir que nos calcule el máximo bending o el máximo esfuerzo de flexión, y también vamos a decir que nos calcule la deformación para los elementos tipo línea, es decir que nos calcule la deformación total en la estructura metálica propiamente. Y si queremos también podemos calcular las fuerzas de reacción en ambos soportes mediante la opción de probeta, y acá seleccionamos fuerza de reacción. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestra solución configurada, entonces podemos dar en resolver. Bueno, entonces acá ya tenemos la solución a nuestro problema. Para este caso entonces vamos a contar con una deformación total pues en la parte de la superficie que representa el asiento de 0.64748 milímetros. Acá vemos entonces la simulación. También vamos a tener los esfuerzos equivalentes, donde también se generan en la parte del asiento y que corresponde a un máximo de 20.82 megapascales
Tenemos el esfuerzo máximo principal, el cual tiene un valor de 23,306 megapascales. En la parte entonces de la estructura metálica tenemos los esfuerzos máximos combinados, los cuales corresponden a 38,105 megapascales. También tenemos el máximo esfuerzo de flexión, que corresponde a 38,105 megapascales. Por otra parte también tenemos la deformación total de la estructura, que también va a estar asociada a la parte del asiento y que va a tener una deformación total máxima de 0.64748 milímetros. Por último entonces tenemos la fuerza de reacción de cada uno de los soportes. Para el caso de los soportes de las patas traseras tenemos una reacción total de 798,18 newton, mientras que para los soportes de las patas delanteras vamos a tener una reacción total de 95,291 newton. Bueno, entonces acá tenemos la práctica número 8. Nos vemos en el siguiente video.